Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 26 de julio. El viernes 23 de julio se inició la aplicación de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus en primeras dosis para personas de 30 a 39 años de edad y segundas dosis a la población de 50 a 59 años en un total de 64 municipios del estado. Hoy lunes 26 inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna para personas de 30 a 39 años en Valladolid, Umán, Tizimín, Junucmá, Chemash, Oscuscap, Maxcanú, Acanqué, Tecó, Yaxcabat, Sucacap y Aquil. También se inició la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Tecash, Ticul y Concal. Mañana martes 27 comenzará la aplicación de la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tinum, Tequit, Sellé, Jomún, Chichimilá, Buxots, Celestún, Cacalchen, Sotuta, Opichén y Quinchil. También la primera dosis de 30 a 39 y segunda dosis de 50 a 59 años en Timucuy. Al día siguiente, miércoles 28, se iniciará la aplicación de la primera dosis de 30 a 39 años en Tzitzantún, Tixcacalcupul, Temash, Abalá, Jocabá, Teabo, Joctún, Vaca, Cusamá, Río Lagarto, San Felipe y Itzán, así como la primera dosis de 30 a 39 y segunda de 50 a 59 en Tixpehual. El jueves 29 se aplicará la primera dosis de personas de 30 a 39 años en Maní, Tetis, Tzilam González, Zacalum, Xixuluc Pueblo, Cantunil, Chocholá, Tatsiu, Ixil y Guayma. Tanto en Samajil y en Ucú se aplicarán primeras y segundas dosis para personas de 30 a 39 y 50 a 59 años respectivamente. El viernes 30 se iniciará la aplicación de la primera dosis a las personas de 30 a 39 años de Chancom, Canzacap, Santa Elena, Mayapán, Citás, Chiquinzonot, Telchac Pueblo, Chaxinquín y Panabá. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 266 pacientes en hospitales públicos. 46.502 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 53.788. Hoy se detectaron 238 nuevos contagios de coronavirus. 209 en Mérida, 3 en Panabá, Ticul y Valladolid, 2 en Motul, San Felipe y Tecom, 1 en Cenotillo, Concal, San, Junucmá, Izamal, Canacín, Muxupip, Peto, Zacalum, Sutzal, Tixcocop, Tizimín, Umán y 1 foráneo. De los 53.788 casos positivos, 467 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 32.534 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.999, en la zona oriente 8.406, en la zona centro 2.984, en la zona sur 4.571 y en la zona poniente 7.574. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Son 14 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 33 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, inmunosupresión, tabaquismo, insuficiencia renal crónica y obesidad. 10 residían en Mérida, 2 en Valladolid, 1 en Timucuy, 1 en Chapap, 1 en Cusamá y 1 en Ixil. En total, son 4.976 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.044 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 266 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.